Hola, acá paseando. Y siempre filosofando. Mi mente nunca descansa. Ustedes saben que siempre se está sorprendiendo por el entorno. En este caso estoy en un lugar muy tranquilo y pensaba en los opuestos. Contraerse y expandirse como lo hace el universo, como lo hacen las células, como lo hace nuestro cuerpo, como lo hacen nuestros pensamientos. Subir y bajar. Opuestos. Y pensaba que en algún punto los extremos son parte del equilibrio. Pero ¿cómo hacemos para que esos extremos lleguen al equilibrio? Primero entendiendo qué es el equilibrio. No es una línea, no es el ecuador, no es un lugar estático donde nosotros nos quedamos quietos. No es un lugar cómodo, es una franja. El equilibrio es una enorme franja. Me gusta a veces pensar que es entre trópicos, ¿no? Como si pensáramos entre trópico de Cáncer y Capricornio. Estoy en medio del campo. Y entonces, cuando pensamos en que el equilibrio ya no es una sola línea, lo cual es bastante esperanzador, nos damos cuenta que es una enorme franja. Un tercio, digamos. Un extremo es un tercio, el tercio del medio y el tercio del otro extremo. Entonces, si pensamos en la contracción o la expansión, tenemos que pensar que a veces nuestro carácter se contrae o expande. Por ejemplo, cuando estamos muy para adentro, nos contraemos, cuando estamos hundidos en nuestro sentir, cuando tenemos un bajón energético, una depresión emocional, estamos contraídos, estamos para adentro. Tenemos que pensar que la contracara es la expansión, o sea, la expresión que no está contenida, por ejemplo, la ira, por ejemplo, la furia. Entonces, si pensamos que un extremo es la ira y el otro extremo es la depresión, tenemos que entender de qué manera podemos llegar a la franja media. Y vuelvo al punto, no una línea, no el ecuador, sino una franja. Porque la posibilidad de franja nos hace entender que los miedos en sus frecuencias, los enojos en sus frecuencias, las alegrías en sus movimientos, son parte de un equilibrio en movimiento. Un equilibrio que marca un movimiento entre la punta de la franja de ese tercio de arriba y de abajo. La franja que nos lleva más a un extremo y más al otro. Todo ese movimiento en esos grises son parte del equilibrio. Muchas veces me encuentro con personas que están un poco preocupadas porque se enojan, están preocupadas porque tienen miedo y sienten que si tienen miedo o están enojadas no están en equilibrio. Entonces, este concepto de franja media, de franja de equilibrio, es tan importante porque nos invita a un nuevo estado de conciencia, a entender que siempre queremos controlar, que siempre queremos estar en un mismo lugar seguro, contenido, demarcado, clasificado, y que si logramos eso, entonces estamos en equilibrio, entonces controlamos las cosas, entonces entendemos. Y ahora estamos tirándonos de cabeza en un cambio donde no va a haber más zonas de confort, donde nos van a invitar, donde la vida, los sucesos, el universo. Ahí tengo un amigo que nos está visitando, que se los quiero. Hola. ¿Ven? Esto es el movimiento. Hola. Hola, hermoso. Miren esas trenzas fascinantes. Hola. Hola, hermoso. ¿Ven? Eso es. Hola, hermosura. Hola. Qué belleza. Bueno, esta es la maravilla de estar abiertos. De esperar que las cosas sucedan como tengan que suceder, soltar el control, que es algo que los invito una y otra vez a hacer, porque vamos a perder el control de todo. Esto ya lo marcó la pandemia y en este mes de marzo estuvimos viendo, hoy nos visita otra belleza que no se puede creer, los pelos que tiene en las patas. ¡Hola, hermosura! Miren lo que es eso.
Hola, qué belleza de animales, Dios mío. Bueno, esto es un regalo impresionante. Amo a los caballos. En el horóscopo chino soy caballo, por eso me encanta. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo de la zona de confort, de esa zona con la cual nos arraigábamos, que sentíamos que teníamos que no movernos de allí, que no afectarla, que no cambiarla. Y bueno, cuando comenzó la pandemia nos sacudieron de un lado al otro, nos llevaron a la profundidad, volvemos a tocar los extremos, ¿no? La falta de control y el exceso de control, porque así como no sabíamos lo que sucedía, no sabíamos qué era lo que estaba generando esa expansión bacteriológica de infección, de lo que nadie sabía, recuerden los principios, también por el otro lado se sacudían los extremos, nos llevaban a la profundidad de nuestro temor, terror, pánico, o sea, el otro extremo, ¿no? Extremo de miedo, que es pánico, que es terror, que es desesperación. Entonces, pensando en cómo eso nos sacudió y nos hizo vivir en extremos, ¿a qué llegamos? Llegamos a más autoconocimiento, a poder profundizar más en nosotros, a darnos ese lugar, a revisar vínculos, a revisar cómo había sido la vida hasta ese instante. Y ahora en marzo, como les decía, hay como una síntesis de todo eso, hay como una síntesis de la pandemia, un mes bravo, un mes de revoluciones, un mes donde las personas no aceptan límites. Observemos, por ejemplo, en Francia, donde se les pone y se les marca un nuevo límite y la gente dice, no, se acaba esto, no nos van a poner más ese límite, y salen a reaccionar, salen a hacer escuchar su voz. La verdad es que no me paro en ninguno de los dos lugares, sino que lo que hago es analizar el suceso. Y entonces acá es donde tenemos que tomar conciencia de qué nos está invitando el universo. El universo nos está invitando a entenderlo, a entender la dinámica. Y la dinámica es que cuando algo nos esté mostrando la polaridad, tenemos que ver absolutamente esos extremos, esas contradicciones que no dejan de ser más que lo mismo. La expansión extrema no deja de ser lo mismo que la contracción extrema. Y allí es donde podemos neutralizarlas y poder entender cuál es esa franja media. Si entendemos de qué se trató ese terror inmenso y ese exceso de control, las dos cosas nos llevaron adentro nuestro, nos llevaron a vernos, a entendernos, a revisarnos, a ver qué estábamos haciendo hasta allí, y en el momento donde pudimos encontrarnos de nuevo con nuestro ser, se generó el fenómeno de la neutralidad. Y allí que encontramos paz. Entonces, los extremos suelen ser muy caóticos o de extremado control, o sea, de extremado orden. Esos serían otros par de opuestos, pero en algún punto los dos me llevan adentro mío, los dos me llevan a revisarme qué es lo que está sucediendo en mi ser, porque la única libertad que voy a encontrar es adentro mío, es en mi paz interior, en ningún otro lado. Si yo me paro afuera, si yo espero que afuera me digan qué hacer, que afuera me marquen un ritmo, me digan, ahí voy a perderme. ¿Por qué? Porque me voy a estar perdiendo en el otro, me voy a estar perdiendo en la información que me dan, que me define, que me dice, que me pone un color, que me pone una etiqueta. Y eso es gravísimo. Entonces, nos enfrentamos a tiempos de cambio, brutales, extremos. Estemos preparados, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar la manera de neutralizar los polos? Primero, tomando conciencia de cuáles son esos extremos que se nos están presentando. Primero hay que tomarse un tiempo para poder entenderlos. ¿Cuáles son los extremos que se nos están proponiendo? ¿Qué es lo que nos está sucediendo con esto? ¿Por qué? Porque al movilizar las propias emociones nos desequilibramos. Al encontrarnos con nuestras emociones, encontramos un poco de desborde. Y cuando estamos desbordados emocionalmente no podemos ver en claro. Entonces, primero entender que esos extremos nos van a movilizar, que tenemos que ser conscientes cuáles son las emociones que se están desbordando, vivirlas, como siempre les digo, siéntanlas, ubíquenlas en el cuerpo,
entiéndanlas, defínanlas, cuáles son, pónganles nombres a esas emociones. Y una vez que esas emociones están identificadas y están vividas conscientemente, revividas y sentidas, o sea que mermaron, se calmaron, se volvieron un poco más tranquilas, ahí es donde yo voy a poder ver claramente qué me está diciendo, a dónde me lleva esa polaridad. Y siempre me va a traer al centro, siempre me va a traer a la profundidad de mi ser. Y en la profundidad de tu ser se encuentra la paz de tu alma. Todo lo que vivimos en el mundo de las formas está creado. Toda esta realidad que recortamos está creada por nuestra psiquis. ¿Por qué? Porque si somos 2 personas o 5 personas mirando un mismo evento, cada uno de nosotros va a ver algo diferente. Me dicen, pero ¿cómo puede ser, Claudia? ¿Por qué? Esto se llama realidad psíquica. 5 personas podemos estar viendo un mismo evento y cada una va a estar recortando esa realidad desde la propia historia. Entonces, como cada uno recorta esa realidad desde la propia historia, vemos 5 realidades diferentes. Entonces, no importa si vimos un colectivo, una mujer grande y una avenida, sí, esos son los puntos de realidad. Pero lo que sucede en ese episodio entre el colectivero, la señora grande, la calle y el público y el tráfico es el recorte que cada uno hace, el raconto de la historia es personal, es individual. Entonces, imaginémonos un mundo infinito de individualidades. Qué caos, ¿no? Si lo pensamos por un minuto decimos, ¿cómo puede haber tanta paz como hay en el mundo? Y ahí es donde tenemos que entender que caos y control es lo mismo. Que caos, que blanco y negro es lo mismo. ¿Saben que el blanco y negro no son colores, sino que son neutros? Se consideran que están faltos de color, justamente esa es la neutralidad, no porque tengan equilibrio neutral, que sería el gris, sino que carecen de color. Entonces son iguales. ¡Wow! Entonces decimos, ¿cómo puede ser que el blanco y negro sean iguales? Sí, son lo mismo. No importa que tengan un diferente tono, son lo mismo. En física, en la concepción, en la fórmula de esos 2 neutros, son lo mismo. Entonces, eso nos dispara un montón de pensamientos, este filosofar mientras estaba caminando por este lugar tan apacible, donde me encontré con mis amigos caballos que vinieron a acercarse ellos solitos, donde puedo conectarme con los árboles, con las hojas, los colores, los aromas, los sonidos de las aves. Entonces ahí es donde juego a veces a ser parte de, darme cuenta que yo soy parte de un sistema, porque los individuos solemos pensarnos aislados, solemos pensarnos aislados del sistema. Somos seres humanos, entonces no somos ni animales, ni somos flora, sino que somos un ser que camina por una calle, ¿no? Yo ahora me imagino caminando por esta calle y digo, bueno, yo, individuo, camino. En ese momento ya me dividí, en el momento en que dije yo, me dividí. Y este es simplemente el pensamiento que les dejo, la curiosidad que les dejo. ¿En cuántos momentos de su vida están dentro de sus pensamientos y se consideran aislados? Porque el pensamiento de alguna manera me recorta de los sonidos, me recorta de la brisa, porque el pensamiento me lleva a un lugar donde me separa. Entonces lo que hago es escuchar los sonidos, lo que hago es a veces conectar con mis emociones, que también me separan, porque si estoy muy sobrecogida por alguna razón, estoy separada porque estoy muy en mi profundidad. Entonces, detener el pensamiento y apaciguar la emoción es lo que nos lleva a conectarnos con el todo. Así que hoy pensamos en extremos, miren este sol, hoy pensamos en extremos, hoy pensamos en la neutralidad, hoy pensamos en el pensamiento, las emociones y la fusión, como ser el todo.